¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía en día viernes a debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio, y a Francisco Cruz Martínez del Consejo Ejecutivo, siempre de Andes 21 de junio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Israel, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Es para nosotros un placer estar en este debate, Eduardo, muy importante para que la gente esté pendiente de la información que este día vamos a dar. Y así que un saludo fraterno para todos los maestros y maestras de todo el país y especialmente la comunidad educativa, que siempre estamos de la mano con ellos. Bienvenido, Israel, también. Francisco, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, tremendo placer para este servidor, dirigirse a toda la comunidad educativa de nuestro querido El Salvador. Siempre estamos aquí pendientes para conversar temas del quehacer educativo. Muy bien, comencemos hablando sobre lo que establece Israel, la ley de la carrera docente referente a, por ejemplo, establece varias cosas, pero al traslado de docentes de nuevo ingreso y reingresos. Hemos visto algunos comunicados que ustedes han estado enviando o notificaciones al Ministerio de Educación en este sentido, diciendo que debe de respetarse lo que establece la ley. Claro. Quiero aprovechar para reiterar nuevamente a través de este prestigioso espacio de debate las propuestas que Andes 21 de junio presentamos al Ministerio de Educación. Y entre ellas nosotros insistimos en el respeto de la ley de la carrera docente. Y cuando decimos el respeto de la ley, estamos hablando de una serie de procesos. En la ley están contemplados varios procesos. Por ejemplo, el proceso de traslado de los educadores, el proceso de selección de nuevo ingreso de los maestros, el proceso de selección de directores, de subdirectores, de nivel 1, de prórroga de directores y subdirectores. Todos esos procesos los realiza el Tribunal Calificador de la Carrera Docente. ¿Y por qué pedimos eso? Porque la ex ministra de Educación, ella omitió esa responsabilidad de ley e hizo un procedimiento que ella solicitó a través de un decreto transitorio en la Asamblea para que se diera y de esa manera nombrar, seleccionar a los profesores como a ella se le ocurrió y no como la ley lo establece. Por esa razón es que nosotros pedimos que se respete la ley de la carrera docente. Ahora, ¿esta ley de cuándo data? Es de 1996, porque la ley esta es producto de una consulta que se hizo a los maestros y a todos los sectores en 1995, en una llamada consulta 95. Como resultado surgió la ley de la carrera docente a través de un proceso de negociación entre el Ministerio de Educación y Andes 21 de junio, que era la organización en ese momento única que representaba a los educadores en su momento. Hoy pues hay muchas organizaciones después del 1999, del 2009, perdón, para acá, vino una feria, una fiebre sindical, le llamamos nosotros, que con 35 personas se puede hacer un sindicato, porque la OIT antes no se había, el país, perdón, no había aceptado los convenios de la OIT, sino que era prohibido en el sector público, no podíamos tener sindicatos. Cuando ya hubo libertad y se pudo hacer sindicatos, como que hubo un despliegue de división entre los sindicatos más fuertes e históricos que habíamos tenido en el pasado. Bueno, ese es un tema. Quiero reiterar también, aprovechando el espacio que tenemos, que a todos los maestros y maestras que fueron nombrados con el decreto 69, que es el que la ex ministra aplicó el año pasado, en el 2021,
pedir que los maestros nombrados, ¿verdad?, sea respetado ese nombramiento y no se le vaya a aplicar un anuncio que hizo la ex ministra que iban a ser sometidos a un año de prueba. Entonces eso sería como seguir violando la ley de la carrera docente. Entonces nosotros, esa es otra petición, que todos estos maestros tengan la oportunidad laboral y la estabilidad y no se les esté amenazando de esa manera, que van a estar un año de prueba, si funcionan, bueno, y si no funcionan, ¿qué? Entonces sería en contra de la ley. Luego también a los maestros interinos, que fue otra de las coyunturas al inicio de este año, que quién los nombraba, cómo se nombraban. Entonces la ley dice que los nombra el Consejo Directivo Escolar y el ministerio tiene que habilitarlos. Así se hizo, pero hubo también un momento donde se atropelló ese derecho a los maestros. Luego hubo un decreto transitorio donde se les dice que todos los maestros interinos que trabajaron al 31 de diciembre del año 2021 debían ser contratados este año. A algunos se les violentó ese derecho y nosotros los respaldamos y les dijimos que pueden llamar a las oficinas de nuestra gremial para tener como un censo cuántos son los docentes interinos que el año pasado trabajaron y que este año no pudieron trabajar. Eso lo hacemos con la finalidad de tener y ver cómo respaldamos a estos compañeros ante el Ministerio de Educación. Para ellos también nosotros le propusimos al Ministerio de Educación que el contrato de los maestros no iba a ser de 3 meses ni de 6 meses, como se hizo al inicio cuando estaba todavía la ex ministra de Educación. Ahora no, el contrato tiene que llegar hasta el 31 de diciembre, porque así lo establece la ley de la carrera docente. Y nosotros consideramos que el ingeniero Mauricio Pineda ha tomado a bien las peticiones que hemos hecho nosotros y que han hecho otros sindicatos también, de manera del respeto de la ley. Ahora, pero ¿sí? Hay, Francisco, una garantía de que lo establecido por la anterior titular de Educación a la salida de ella ya no está vigente, o sigue vigente alguna de las disposiciones como las que hemos estado hablando. Efectivamente, la exministra de Educación, con algunas declaraciones desafortunadas que estuvo dando, y el irrespeto a la ley de la carrera docente, nosotros consideramos que fue lo que le costó que haya sido separada de su cargo. Eso por un lado. En segundo lugar, ya con el nuevo ministro de Educación, las organizaciones magisteriales, y ANDE 21 de junio no es la excepción, ya hemos tenido alrededor de 3 encuentros. Y esos 3 encuentros hemos puesto en la mesa temas fundamentales por el bienestar del magisterio salvadoreño. Y dentro de ello, nosotros debemos de decirlo en esta oportunidad, que la ley de la carrera docente y su reglamento no está en tema de negociación. La ley y el reglamento debe de cumplirse, porque la ley de la carrera docente y su reglamento precisamente fue obra de una lucha organizada encabezada por ANDE 21 de junio. Lo hemos venido diciendo y lo vamos a volver a señalar. La ley de la carrera docente no ha sido un regalo de ningún gobierno. La ley de la carrera docente y su reglamento es producto de la lucha de hombres y mujeres que en aquel momento tan difícil dieron hasta su vida. Por lo tanto, hoy debe de respetarse. Y ANDE 21 de junio es de la lógica que nosotros tenemos. Y vamos a defender la ley de la carrera docente como una ley especial. Dentro de ello, el nuevo ministro ha dado señales muy positivas que va a respetar la ley de la carrera docente. Regresando a su pregunta, nosotros consideramos que todas las desafortunadas decisiones de la ex ministra con el nuevo ministro no están en la lógica de seguir respetando la ley de la carrera docente. En el primer encuentro que tuvimos le pedimos, debe de respetarse la ley. Y la ley de la carrera docente en su artículo 2 manifiesta y ya preestablece la estabilidad laboral, de la cual el licenciado Israel Montano hablaba hace un momento. El decreto 69, que si bien es cierto, no compartimos esa atribución que haya tenido el Ministerio de Educación en la selección de nuevos maestros, porque es una atribución del Tribunal Calificador como un organismo de administración de la ley de la carrera docente.
En su artículo 12 la ley dice la estabilidad laboral. En ningún momento, ni en la ley ni en el reglamento, establece un periodo de prueba para docentes contratados por ley de salario. Por lo tanto, se le hizo ver que debe respetarse la estabilidad laboral. Sin embargo, también nosotros debemos de señalar que en el primer trimestre de cada año, dice la ley, debe de haber una publicación para traslado. Y el ministro de Educación respetó ese apartado de la ley, y el último día del mes de marzo salió la publicación para traslado. Pero la misma ley también señala que en el mes de junio debe de haber una publicación para la oportunidad laboral de ingreso y de nuevo ingreso. Entonces esperamos que en el mes de junio haya esa otra oportunidad. ¿Por qué la ley de la carrera docente no es negociable? Porque ahí están establecidos algunos derechos inherentes a los maestros. Por ejemplo, las últimas reformas, en la reforma del artículo 30, numeral 11 y siguiente, que establece el derecho a una compensación económica, el decreto 636, que es un derecho para los docentes que padecen enfermedades terminales e incapacitantes, la renuncia voluntaria, eso no está en tela de juicio, debe de respetarse. En ese orden de ideas, también nosotros le presentamos a los titulares de educación, al nuevo ministro, entre el pliego de peticiones, le hemos solicitado que el vitalicio para todos aquellos docentes que ya laboraron por lo menos 5 años de manera consecutiva en el mismo centro educativo, le quede un sobresueldo de manera vitalicia a los docentes que han tenido doble sección. ¿Y en qué consiste la doble sección? Docentes que laboran la misma jornada laboral que un sueldo base, pero deben solo $200 de salario. No puede ser. La jornada laboral en un turno es de 7 de la mañana a 12 del mediodía, tienen un salario que de sexta categoría, $595, $600, dependiendo de la categoría que tengan. Pero de 1 de la tarde a 6 de la tarde, la misma jornada laboral, por trabajar, solo recibe $200. Eso nosotros lo consideramos que por dignidad deberíamos de dejarle el sobresueldo de manera vitalicia a estos docentes y que se incluya en su sueldo base. Pero también, licenciado, nosotros hemos pedido el incremento a un incentivo docente. Los maestros en el mes de junio, en el mes de diciembre, reciben un incentivo, pero este incentivo es de $100 y $100, haciendo 230 y algo en su totalidad. Nosotros hemos pedido que el sobresueldo o este incentivo docente sea equivalente a un sueldo base de sexta categoría, es decir, $600, distribuido en junio y en diciembre de cada año. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando también porque ha habido algunos señalamientos de que no quieren pasar por procesos de evaluación. ¿Qué pasa en el caso de los maestros que no den la talla y que no estén cumpliendo los estándares establecidos? ¿Ya la ley lo regula o cuál es la evaluación para que esos maestros, aunque tengan una plaza permanente o una plaza temporal y no reúnan el estándar, qué se hace en estos casos? Vamos a hablar de ello al regresar de la pausa. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con representantes esta noche de Andes 21 de junio y don Israel, dejábamos abierto una pregunta y decíamos que algunos de los señalamientos que se habían formulado en su momento es que los sindicatos estaban bloqueando la posibilidad de hacer evaluaciones para ingresos o para sacar a alguien que ya tuviera una plaza y no diera la talla, por decirlo de alguna forma, o no estuviera realizando bien su trabajo. ¿Ustedes están en contra de evaluaciones que se puedan hacer para ello? Claro que no, por supuesto, si los educadores evaluamos a nuestros estudiantes, ¿cómo no vamos a permitir que nos evalúen a nosotros? Pero estamos de acuerdo a una evaluación que sea para mejorar resultados, ¿verdad? Pero no una evaluación punitiva.
como suele ocurrir en algunas propuestas que nosotros escuchamos en algún momento en la Asamblea Legislativa, donde decía que al maestro lo iban a evaluar con diferentes categorías, ¿va? Deficiente, no deficiente, estado crítico, demasiado crítico, y que iba a estar en un curso de formación 1 año, y si no superaba las deficiencias, al final tenían que despedirlo. Una evaluación de esa naturaleza nosotros no estamos de acuerdo, nos vamos a oponer toda la vida. Pero una evaluación al sistema educativo es muy diferente a una evaluación para ingresar al sistema educativo, a laborar, porque la ley de la carrera docente no establece hacer una evaluación para ingresar a la docencia. Al contrario, la ley dice que se va a hacer una evaluación cuando haya igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones es que un profesor sea de ciencias sociales y que haya sido graduado el 10 de noviembre del año 2015, ¿verdad? Y tiene allí una promoción de 20 profesores graduados el mismo día, de la misma especialidad, y hay 20 y están aplicando a esos 20 hay que aplicarles una prueba para ver quién de los 20 es el que gana la prueba, supera la nota, y a ese se le asigna la plaza. ¿Quién hace eso? Lo hace el tribunal calificador, no lo hace el Ministerio de Educación. Entonces, y para nosotros hacer una prueba para ingresar a la docencia, habría que revisar, porque la ley, si estamos hablando del respeto de la ley, se tiene que respetar la ley. Al no ser, ¿verdad?, que en el reglamento establezca, y tal vez no nos hemos fijado, y se dé la posibilidad de hacer como una prueba, ¿verdad?, de ingreso. Pero actualmente no está establecido, no es un requisito. Está establecido, no es un requisito. Okay. Por esa razón es que nosotros dijimos que se respetara la ley. No es que nos opongamos a la evaluación, al contrario. Nosotros cuando la ex ministra llegó en el 2019, nosotros presentamos una propuesta de políticas públicas educativas, y ahí va un elemento, un eje fundamental de la evaluación. Es decir, no nos estamos corriendo, no estamos huyendo de la evaluación. Es necesaria la evaluación para superar las deficiencias en cualquier proceso. Entonces nosotros estamos en esa lógica. Por esa razón le hemos pedido pues que al ministro que se formen comisiones de trabajo y podemos revisar. Es urgente en este momento, ¿verdad?, el sentar las bases para una mesa y que hayan propuestas en el área de las políticas públicas educativas alternativas. Nosotros como Andes 21 de junio tenemos propuestas para poder trabajar una reforma, digamos, en el área curricular, que dentro de esas políticas públicas va el área curricular. ¿Qué es el área curricular? Que es el trasfondo del quehacer, en el quehacer pedagógico, en el sistema educativo nacional, los planes de estudio de las carreras universitarias, de los jóvenes, el bachillerato, que debe de ser de 3 años y no de 2 años, etcétera. Todo eso es en la parte curricular que nosotros tenemos propuestas, estamos dispuestos a trabajar, y en ello nosotros insistimos que en la reforma curricular también hay que tomar en cuenta los efectos que la pandemia en estos momentos ha dejado al descubierto. Por ejemplo, la educación virtual. La educación virtual es una necesidad de que haya una materia que se llame informática educativa, por ejemplo, ¿verdad?, que debe de darse en todas las carreras para que el profesor, cuando tiene nociones como manejar una plataforma virtual, de igual manera esa materia convertirla en una carrera, en un profesorado de informática educativa, maestría, doctorado, etcétera, en el área, para que hayan especialistas que nosotros podamos perfectamente auxiliarnos de la educación virtual como una herramienta de apoyo. Porque esta es una herramienta de apoyo, no es que vamos a dejar la educación virtual toda la vida, ¿verdad? Y así se van a deshacer de los profesores y un solo da la clase a nivel nacional a través de una pantalla, porque eso podría ocurrir, ¿verdad? Y eso no es la educación presencial, es la base.
La virtual es un apoyo, es una herramienta, la cual nosotros estamos muy dispuestos a trabajar una reforma para que todos podamos trabajar y avanzar en ese proceso. Muy bien. Francisco, hay dentro de la ley que lo rige están las juntas de la carrera docente, el tribunal calificador, el tribunal de la carrera docente, que estábamos hablando, son los que al final toman las decisiones. ¿Cómo se puede supervisar o debe de estarse con tranquilidad total de que estas están funcionando y toman buenas decisiones en contrataciones, en movimientos y en cambios que se hagan a nivel del magisterio? Efectivamente, con la entrada en vigencia de la ley de la carrera docente, nacen los organismos de administración de la carrera docente. Dentro de los organismos de administración de la carrera docente están las direcciones de los centros educativos, los consejos directivos escolares, la dirección departamental a través de la unidad de desarrollo humano, las juntas de la carrera docente, que hay una en cada departamento, a excepción de San Salvador, que son 2, el tribunal de la carrera docente, que ve los recursos de apelación de la junta, y el tribunal calificador. Dentro de todos estos son los organismos de administración. Ahora bien, estos organismos están sujetos a auditoría, están sujetos a una supervisión de parte de las autoridades, pero no debemos usurpar atribuciones de un organismo por quien no le corresponde, que ese era el tema de discusión hace un par de meses, cuando la titular anterior estaba tomando atribuciones que no le correspondían. El Consejo Directivo Escolar, el CDE, tiene la atribución de contratar los docentes interinos. Es atribución del CDE. Ahora bien, ¿con base a qué criterio? Los criterios que ya establece la ley de la carrera docente. El tribunal calificador tiene dentro de sus atribuciones hacer los procesos de selección de nuevo ingreso, ascenso de nivel 1, evaluación para sus directores, todo eso ya está estipulado. En ese mismo orden de ideas, nosotros lo que estamos defendiendo es la legalidad de la ley de la carrera docente. ¿Por qué digo que es necesario, que debe de cumplirse la legalidad? En este momento están mal aplicando, y debemos de aclararlo, están mal aplicando el término sustitución. Algunos han de decir, bueno, ¿en qué consiste la sustitución? La sustitución establecida en el artículo 40 de la ley de la carrera docente es aplicable única y exclusivamente para los directores y subdirectores interinos. Cuando un director o subdirector que están interinamente se le demuestra que existen anomalías o anormalidades en su administración, tiene la facultad del Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales, de sustituirlo. Al interino. Al interino. Pero aquel director o subdirector que tiene un nombramiento, un fallo por el tribunal calificador, no es facultad del Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales, sustituirlo. ¿A quién le corresponde? A él le corresponde seguirle un debido proceso en la Junta de la Carrera Docente. Cuando la Junta de la Carrera Docente dé un fallo, si es o no responsable de lo que se le acusa, puede incluso recurrir en segunda instancia al Tribunal de la Carrera Docente. ¿Pero por qué aclaro esto? Porque conocemos casos en donde las direcciones departamentales están queriendo sustituir directores con fallo del tribunal calificador, y esa no es una atribución de la dirección departamental. Esa es una aberración jurídica, porque ya sabemos cuál es el debido proceso. La sustitución es únicamente para directores y subdirectores interinos, no para directores que tienen un fallo por ley de salario por el tribunal calificador. Entonces, cuando nosotros vemos esta terminología, es importante que todos conozcamos cómo debe de hacerse. El otro tema que nosotros también debemos de aclarar es que debe de cesar ya a estas alturas del año el hostigamiento o esa persecución de algunos mandos medios en el Ministerio de Educación para el tema de la subutilización. Declarar subutilizado a docente. Nosotros sabemos por que tema pandemia. Por el tema de pandemia. La pandemia no se ha ido todavía. Estamos todavía con efectos colaterales. Las autoridades no han dicho se levanta la pandemia. No. Eso ha hecho que el número de niños en los centros educativos, los estudiantes, ha reducido. Sí, claro. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué es preferible? ¿Un niño en la escuela o un niño en la calle? Es necesario
Los países con un mejor nivel de desarrollo humano tienen un niño o un maestro. Nosotros no estamos en ese nivel, pero al menos deberíamos de considerar que aunque no se reúna la cantidad mínima establecida para una sección, no debemos declararse utilizado a un docente. Eso debe de parar. Entonces, con todo esto, los procesos deben de seguir. Usted decía, el Consejo Directivo Escolar debe seguir con sus atribuciones. El Tribunal Calificador debe seguir con sus procesos de prórroga de directores, de sus directores, hacer el proceso de selección de docentes por ley de salario, nuevo ingreso, reingreso. El tribunal de la carrera docente debe de ver en apelación los recursos de los fallos emitidos por la Junta de la Carrera Docente y aplicando la ley de la carrera docente y su reglamento. Y de manera subsidiaria, podemos decirlo, la ley de procedimientos administrativos. Pero nosotros tenemos una ley especial que es exclusivamente para el magisterio. Ahora, si quieren o buscan, tienen los votos para hacer una reforma, reformar la ley, pero no es lo que establece Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Si ellos lo que quieren hacer una cosa diferente, entonces que se siga el debido proceso para reformar la ley de la carrera docente. Y si esa reforma de la ley de la carrera docente va en contra de conquistas que ya están establecidas en la ley, entonces ellos van a tener a Andes luchando por defenderla. Porque hay cosas, hay derechos que para nosotros costó sangre. Para Andes 21 de junio costó sangre y no estamos dispuestos a negociar esas conquistas establecidas en la ley. Antes, ¿qué sucedía? Y esto hay que decirlo así claramente. Antes, con un informe de un supervisor educativo, con un supervisor, podían separar a un maestro. Lo podían despedir. Con la entrada en vigencia de la ley de la carrera docente, ningún docente puede ser despedido si no se le sigue el debido proceso a través de la Junta de la Carrera Docente, y este docente todavía tiene el derecho de apelar de esa resolución ante un tribunal de la carrera docente. Entonces, esas conquistas nosotros no las vamos a entregar, debemos de defender la ley porque contiene estabilidad laboral. El licenciado Israel Montano decía, nosotros hemos pedido al actual ministro respete la estabilidad laboral para los docentes que fueron contratados por el decreto 69, aunque nosotros no compartimos el decreto 69, porque esa atribución no era del Ministerio de Educación, sino el Tribunal Calificador, pero aún así, una vez se le dio un fallo, una toma de posición que tenía un nombramiento por ley de salario, nosotros debemos de defender a esos docentes con su estabilidad laboral. En ninguna parte de la ley ni el reglamento establece docentes a prueba por un año. Eso no está regulado en la ley. Muy bien, vamos a continuar hablando de este tema luego de la pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con representantes de Andes 21 de junio. Israel, hay varias propuestas dentro de que ustedes han estado realizando. Incluso solicitan que docentes que laboran con doble sección, desempeño de labores por lo menos 5 años en el mismo centro educativo, pues se asigne un sobresueldo de manera vitalicia al salario base que estos ya reciben. Claro, el compañero Francisco en el segmento anterior un poco abordó el tema, que los maestros y maestras que tienen mínimo 5 años de laborar con un sobresueldo, deberían de incorporar esos $200 al salario base del maestro. Y de esa manera estamos abriendo la oportunidad laboral a otros profesores que no tienen trabajo. En el actual sistema educativo salvadoreño tenemos cerca de 40,000 profesores desempleados. Y nosotros hemos dicho que es necesario crear una política de empleo. Y eso significa que el Ministerio de Educación tiene que generar las condiciones como buscar que estos profesores consigan trabajo. Entonces no tiene sentido que hayan profesores que estudien una carrera de profesorado para que luego, después de haberse graduado, no les queda otra alternativa que ir al desempleo, emigrar
o trabajar de otra cosa. de cualquier otra cosa. Entonces nosotros decimos que es necesario, ¿verdad?, que se les busque cómo insertar a los profesores para que puedan trabajar. Y para ello hay un tema muy dolido del pueblo salvadoreño, de los trabajadores y del magisterio, que es el tema de pensiones. Como antes 21 de junio, nosotros pedimos y exigimos un sistema público de pensiones. Fue un error haber privatizado las pensiones allá cuando se creó las AFP, la Ley de Sistema de Ahorros para Pensiones. Eso es un desastre, quizás la historia más negra de El Salvador, haber creado ese sistema, y no lo digo yo, es la gente, es el pueblo, los trabajadores, que hoy tenemos sueldos, pensiones de hambre. Por eso hay miles de maestros que cumplen el requisito de edad y tiempo y no se han ido, siguen laborando, porque la ley fue como una estrategia, como la pensión es de hambre, les vamos a dar chance que sigan trabajando. Entonces, y es así, el maestro dice, yo voy a recibir mi pensión de 220 dólares o de 250 dólares, pero voy a seguir trabajando, y sigue trabajando, y si él gana $1,000, ya está ganando $1,000 más los 250 de la pensión, $1,000, y no se va, y se quedó con ese sueldito, y no le da espacio. Por eso tenemos 40,000 maestros desempleados. Entonces, si se resuelve el tema de pensiones, más de 10,000 profesores se irían, se retirarían. Entonces queda un espacio laboral para los maestros de nuevo ingreso. Eso es muy importante, que el Estado, el gobierno, tiene que resolver para generar condiciones a los profesores de nuevo ingreso. Luego viene el tema de que nosotros generar las condiciones de una política de incentivo para el maestro. Eso del sueldo vitalicio que usted me mencionó en la pregunta es parte del incentivo que debe tener el maestro. Otro incentivo es que el Ministerio de Educación es el responsable de capacitar y actualizar a los maestros cuando ya están en servicio. Ese es un elemento fundamental que el Ministerio de Educación tiene que hacer, y para ello hay presupuesto. Y los profesores deben de estar permanentemente actualizándose y capacitándose. ¿Y eso no se da, no, don Israel? Sí, fíjese que no se da, porque de manera lo que hacen es una capacitación general, pero no es sistemática, no se le da seguimiento. En ese contexto nosotros tenemos también una propuesta de desarrollo profesional docente, de profesionalización docente, es decir, que un profesor debe tener las aspiraciones de estudiar una licenciatura y luego una maestría, al final un doctorado, pero nadie lo estudia en El Salvador porque no tiene incentivos económicos. Nosotros estamos proponiendo que un profesor que estudie una licenciatura tenga un 10% de aumento en su salario. Si se graduó de maestría, otro 10% de incremento en el salario. Y si estudió un doctorado, otro 10%. Eso motivaría a los maestros a estudiar y ser más profesionales para que demos clases con más calidad a nuestra comunidad educativa. Esa es una de las propuestas que nosotros llevamos y queremos plantearlas en la mesa con el actual ministro. De igual manera, nosotros le estamos diciendo al ministro que en la ley establecen las categorías, y hay 6 categorías en este momento. Nosotros proponemos que hayan 10 categorías y que el cambio de categoría sean cada 3 años, y que haya un aumento salarial del 10% cada 3 años para los maestros por categoría. ¿Y qué les han dicho de la propuesta? ¿O esta no la han discutido todavía? La estamos discutiendo. Nosotros la tenemos, e incluso ya está la propuesta elaborada en la ley de la carrera docente. Lo que necesitamos es crear la comisión que va a trabajar las reformas de la ley de la carrera docente para que lo hagamos. Aquí, antes 21 de junio, le hace ver al magisterio salvadoreño que estamos listos para la propuesta que nosotros vamos a elaborar en la comisión, porque lo correcto, lo que hemos hecho a través de la historia, es que el magisterio, a través de la organización, ha hecho propuestas y se ha negociado. Acuérdese que negociar no es ganar todo, sino que si yo tengo una pera y la quiero negociar, yo me voy a sentir complacido si me corresponde por lo menos la mitad de esa pera.
Pero si después me dicen, mire, negociamos la pera, pero la otra parte se la llevó toda y solo me dejó las cascaritas, entonces no estoy negociando, estoy perdiendo. Entonces el trabajo de la gremial es negociar una herramienta de calidad, en este caso la ley de la carrera docente, porque usted dijo algo en el segmento anterior. El actual gobierno tiene todos los diputados a la orden para poder hacer cualquier cambio en el momento que se les ocurra y perfectamente lo pueden hacer. Entonces, pero la ley de la carrera docente es una herramienta tan especial que nosotros tenemos, la cual debe de sentarse a través de una mesa, crear las propuestas que se le deben hacer, porque estamos de acuerdo que hay que hacer propuestas de reformas a la ley de la carrera docente, pero los protagonistas deben estar en ella, que somos los gremios y sindicatos que en este momento estamos trabajando para una mejor ley, pues. Ahora, en este caso, Francisco, mencionaban en el bloque anterior también que están exigiendo estabilidad laboral y hay un especial interés también en los maestros de educación física, en la educación media. ¿Por qué en ellos? ¿Qué han visto? ¿Qué ha estado ocurriendo? No, lo que pasa es que actualmente existen docentes de educación física nombrados en educación media. Pero en los últimos meses hemos tenido conocimiento que los docentes de educación física que están en media los están quitando y los están pasando para básica y están dejando educación media desprotegido del área de educación física. Al contrario, para antes del 21 de junio deberíamos no solamente potenciar educación básica, sino la educación media en el área del deporte, el sano esparcimiento. Eso vendría a sacar a los jóvenes de estar pensando otras cosas, que no sea el área deportivo, el área cultural. Entonces, como antes del 21 de junio nos preocupa, porque conocemos casos que han llegado a las oficinas de Andes 21 de junio y les estamos dando acompañamiento de maestros de educación física que trabajaban en educación media y los están enviando a educación básica, incluso a otros centros educativos. Por eso nosotros al Ministerio de Educación, a los titulares, les hacemos un llamado. Es necesario el diálogo permanente y consultar a las bases. Toda propuesta debe surgir desde el salón de clase, no solamente desde el escritorio. Porque es necesario que las propuestas salgan desde los entes que están involucrados directo en la comunidad educativa, del profesor, de los directores, de los estudiantes, de los padres de familia, porque a veces la decisión que se toma no es congruente con la necesidad del centro educativo. Y le voy a colocar un ejemplo. En el último proceso que recién acaban de salir publicado a finales de marzo, se publicó el proceso de traslado, que nosotros felicitamos la intención de cumplir la ley con el proceso de traslado. Muy bien. Existen muchos docentes que están retirados a su familia, a su domicilio, salen el día domingo, regresan hasta el día sábado o viernes en la noche, un día con su familia. Pero quiero llegar a este tema. El problema es que tenemos conocimiento nosotros que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental, publicaron plazas que el centro educativo, especialidades que no la necesita. El centro educativo necesita urgentemente un maestro de matemática, pero la Dirección Departamental, sin consultarle a la escuela, publicó en ciencias comerciales. La Dirección Departamental publicó en especialidades sociales, pero el docente, el centro educativo lo que necesita es un docente de ciencias naturales. Entonces, al final, ¿quién es el perjudicado? El niño o la niña y la escuela. Si le hubiesen consultado a la dirección o al consejo directivo escolar de esa institución, mire, vamos a publicar una plaza de este centro educativo, ¿en qué especialidad no necesita? Ellos le hubiesen dicho, yo necesito un especialista en matemática. Pero me publican en ciencias comerciales, me dice el director, si yo tengo 3 docentes de ciencias comerciales, pero no tengo en toda la planta docente un solo maestro especialista en matemática. Y cuando yo consulto a la dirección departamental, ellos se tiran la piedra. Dice, no, es que el que dio la orden fue el asistente técnico. Y el asistente técnico dice, no, es que fue desarrollo humano. Y al final, esa descoordinación de estos entes viene a golpear la educación del centro educativo. Por eso nosotros, como Andes 21 de junio, le proponemos y le decimos al señor ministro, es necesario
que sean consultadas las decisiones, no solamente a los gremios y sindicatos, sino también a las direcciones, a los consejos directivos escolares de las diferentes instituciones. A eso le agrego, nosotros también hemos pedido estabilidad laboral para aquellos docentes que tienen años de estar laborando de manera administrativamente en los centros educativos y están contratados por los CDE. El CDE es el Consejo Directivo Escolar. Con fondos de la institución se está pagando a estos trabajadores administrativos. Entonces nosotros le pedimos al Ministerio de Educación que se contrate por ley de salario a aquellos docentes o personal administrativo que labora en estos centros educativos. Pero también le hemos pedido al Ministerio de Educación que todos aquellos docentes que laboran por horas clase en los institutos nacionales o en complejos educativos, que tienen por lo menos 96 horas clase, se evita un decreto transitorio para que se absorba por ley de salario a todos los docentes que trabajan por horas clase, que tengan como mínimo 96 horas. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos mucho más que hablar con nuestros invitados de esta noche de Andes 21 de junio, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Israel, también queremos hablar sobre la parte de la inversión en la infraestructura y todo el soporte económico pues, que deben de tener los centros escolares y el magisterio como tal. ¿Cómo estamos y qué es lo que se espera? Bueno, en primer lugar, una de nuestras exigencias es sobre el presupuesto escolar que debe de llegar a la escuela en los primeros 3 meses del año, porque es cuando el personal docente se prepara las condiciones para, ¿verdad?, suplir las necesidades que los centros educativos tienen, pero resulta lo contrario, pues, y esto no es que el actual gobierno, sino en todos los gobiernos hemos tenido la misma dificultad en que el presupuesto llega casi a finales de año. Pues está llegando en noviembre, cuando el año escolar ha concluido. Entonces eso es absurdo. Ahora, que si el dinero lo guardan los directores para utilizarlo en enero, pero y si es necesario hacer una liquidación de ese año, ya no se puede. Entonces, por esa razón nosotros exigimos que el presupuesto escolar llegue a los centros educativos en el primer trimestre del año. Debería ser en el primer mes. Pero todavía siendo flexible decimos en el primer trimestre. Luego nosotros también hemos hecho una propuesta pero muy importante en el sentido que los maestros, los docentes, tenemos un incentivo, un bono que se da en el mes de junio. El compañero Francisco lo mencionó, pero que en todos los meses del maestro, que es el mes de junio, hay un bono, pero ese bono es de 117.50 a cada profesor. Nosotros consideramos que en todas las demás carteras de Estado tienen bonos hasta de un salario adicional. Entonces nosotros hemos pedido un salario adicional y que eso en el mes de junio el 50% se les pague a los profesores y en diciembre el otro 50%. Esas son las peticiones que Andes 21 de junio hace al Ministerio de Educación y esperamos que el resto de compañeros a nivel nacional respalden y apoyen esas condiciones porque es lo que nosotros necesitamos, el apoyo de los maestros para que juntos podamos trabajar y elaborar también lo que necesitamos para tener un mejor sistema educativo salvadoreño. Si nosotros estamos con esa disposición, lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, Andes 21 de junio tiene toda esa certeza y la disposición de trabajar. Hemos presentado en la política pública educativa, ¿verdad?, nuestra propuesta y le hemos dicho al actual ministro, Andes está listo para conformar las comisiones y las mesas de trabajo para hacer las propuestas respectivas. Pero, aquí viene el pero, nosotros hemos dicho y lo decimos, Andes
está con la política. Primero la propuesta y de ahí la protesta. Es decir, si no se escucha la propuesta, entonces es obvio, vamos a ir a la protesta, aún en condiciones muy difíciles en este momento de coyuntura que vive el país. Por régimen de excepción. El magisterio está, yo siempre he dicho, el magisterio salvadoreño es como un gigante dormido, pero de un gigante dormido lo despiertan, ¿verdad? Lo maltratan, lo pisotean, se puede sentar, se pone de pie y va a comenzar los cambios que han estremecido en la historia. En este país lo ha hecho Andes 21 de junio. Y si no, revisemos la historia. 1968, 71, 1990, que son como las 3 grandes batallas que encabezó Andes 21 de junio y marcó diferencia en la historia de lo que hace nuestra gremial. Entonces nosotros estamos también dispuestos como dirigentes a organizar, dirigir y guiar al magisterio salvadoreño por mejores senderos, ¿verdad?, de resultados satisfactorios para los mismos educadores y la comunidad educativa. Ahora, hablando exactamente de concentraciones y marchas, el domingo es el 1 de mayo. ¿Van ustedes a participar de las marchas? ¿Hay grupos que han dicho que ya no van a participar? ¿O cuál es la decisión que han tomado para este fin de semana? Nosotros hace 15 días, en una reunión del Consejo Ejecutivo, tomamos la decisión de hacer una concentración, ¿verdad? Nosotros pusimos como lugar la AFP Crecer de Metrocentro, con una tarima móvil, ¿verdad? Una concentración de maestros y maestras para externar cuál es nuestra posición con relación al sistema público de pensiones. Sabemos que ahí está una de las administradoras de fondos de pensiones, que son las que se han hecho millonarios con nuestros, ¿verdad?, aportes. Entonces, y pedirle al presidente de la República, ¿verdad?, no más AFP, que las elimine. Ellos pueden hacerlo. Y hay que crear un sistema público de pensiones que necesitamos los trabajadores, para que los maestros en especial tengamos esa oportunidad de tener una pensión mejor y así poder irse con el retiro voluntario o pensionarse, ¿verdad? Y que tengan mejores oportunidades y dar este espacio para que los nuevos maestros puedan insertarse al Magisterio Nacional. Esa es la actividad y es a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? Parece que nos está coincidiendo con otra actividad que se está convocando cerca del mismo lugar, pero nosotros ahí estamos en esa actividad que desde hace 15 días sacamos el acuerdo de hacerla. Vamos a mantener el llamado, esperamos que no vaya a haber repercusiones en contra de los educadores. Les pedimos a los maestros que participemos, que llevemos la camisa que tenga el logo de Andes 21 de junio para que seamos reconocidos. Acuérdense que el señor presidente ha dicho algo muy importante en todos los medios: el que no es delincuente no debe temer. Estamos en un estado de excepción. Entonces nosotros consideramos que como educadores somos los forjadores de la cultura y del desarrollo, ¿verdad?, de la sabiduría, de la formación, ¿verdad?, profesional en los centros educativos en todo el país, y no vamos a estar en ningún momento nosotros haciendo algún desorden ni participando de actividades delincuenciales. Somos educadores, nos vamos a mantener para conmemorar a los mártires de Chicago el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. En ese lugar nos vamos a expresar, vamos a transmitir a través de nuestras páginas de Facebook a nivel nacional y estaremos presentes en ese lugar. Francisco, el ministro de Trabajo dijo que quienes marchen, no concentración, sino una marcha, estarían a favor de las personas que están en contra del gobierno, pues básicamente, y apoyando a grupos, ya que están prohibidas las marchas y las concentraciones, dice, por el régimen de excepción, y que incluso podría llegar las autoridades al lugar. En ese tema, Andes 21 de junio es muy respetuoso de las declaraciones que hacen los funcionarios de gobierno, aunque nosotros no compartamos, pero al menos nosotros respetamos esa posición. El licenciado Israel Montano Osorio decía: el mismo presidente de la República expresó en reiteradas ocasiones que aquel que no es delincuente no debe temer. Por lo tanto, Andes 21 de junio
el 1 de mayo no puede callar. Sabemos que por tradición desde hace muchos años, Andes 21 de junio conmemora, no celebra, conmemora el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago. Por lo tanto, este año no será la excepción. Nosotros nos vamos a manifestar en una concentración. Andes 21 de junio no está llamando a una marcha. No está llamando a una marcha, estamos llamando a una concentración. Vamos a dar una conferencia de prensa, ahí vamos a exponer nuestras peticiones y esperamos que todo se desarrolle con normalidad. Digo, el tema del régimen de excepción estamos claros, respetamos las declaraciones que hace el gobierno, aunque no compartamos algunas de las declaraciones, pero nosotros no vamos a marchar a favor ni en contra de ninguno de estos sectores de la población, simplemente vamos a conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora y como maestros y maestras lo vamos a hacer de manera ordenada, pacífica y vamos a exponer nuestras peticiones al gobierno. No, y hay que decirlo porque hay convocatorias también de diferentes organizaciones, pero a una marcha. Esas son otras convocatorias, ¿verdad? Claro, es que resulta que se pretende hacer una confrontación. Para nosotros es muy delicado, pues, que en una fecha histórica donde conmemoramos a los mártires de Chicago y es una fecha especial para la clase trabajadora, vayamos a salir o vayan a haber confrontaciones y vayan a haber capturas, golpeados, detenidos. Eso sería muy delicado. Sin embargo, los maestros tenemos que demostrar cultura y así, porque es la responsabilidad que tenemos en el aula de educar a nuestros niños, vamos a participar con educación, con respeto, pacíficamente e incluso pues hasta le pedimos a las autoridades que nos acompañen para que nos vigilen y estén con nosotros acompañando en nuestra actividad y de esa manera pues sentirnos con mayor seguridad en el lugar donde estemos. Muy bien. Israel, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias amigos y amigas. Buenas noches para todos y todas. También Francisco, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, a la invitación, a todos los que nos están siguiendo a esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga. Y gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden su cita con nosotros el día lunes. Les esperamos. Buenas noches.